Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidas a un programa más de Voces del Alma. Agradecerles por su compañía y por su escucha, un episodio más, bastante alegres ahí. Hemos tratado de estar ampliando más estas redes sociales. Lastimosamente el programa de hoy queríamos tratarlo en Facebook Live, pero no, las cuestiones del destino no se pudo. Pero bueno, aquí seguimos grabando, no hay problema, ¿verdad? Este episodio va a salir como todas las semanas, todos los lunes, para que lo escuchen todas las plataformas que nos encontramos. Pero de una vez, dándole para entrar de una vez a este programa que viene calientito de una vez. Bienvenido Pablito de León, mi amigo allá en Guatemala. ¿Cómo estás, Pablito? Hola Nelson, súper contento nuevamente de poder estar compartiendo aquí con ustedes. La verdad que hoy se nos dificultó un poco todo. Sin embargo, aquí estamos. Gracias a Dios podemos continuar. Lo estamos haciendo siempre grabando. Esperamos poder hacer la grabación de video, compartírselas más adelante, pero el audio va a salir puntual. Y qué bueno. Nuestra invitada de hoy suena bastante bien el tema y lo que nos trae también para compartir. Y Steffi, bienvenida. Hola Pablito y hola Nelly, un honor de nuevo compartir con ustedes este tiempo. Chicos, realmente bueno, pues como lo están diciendo, hoy tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero así es la vida, ¿verdad? Llegan problemas que pasan de repente y lo que tenemos que hacer es afrontarlos. Y Dios sabe por qué nos pone esos problemitas hoy, porque nuestra invitada nos va a hablar bastante sobre esto. Pues nos puso la prueba a nosotros también. Exacto. Así que quiero compartirles la frase de hoy. Es un versículo que está en la Biblia en Santiago 1:2 y dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Y queremos presentar a nuestra invitada, Alejandra Sura. Ale es máster en consejería bíblica y por lo tanto pues tiene bastante conocimiento, mucha experiencia, mucho contenido para compartirnos sobre este tema. Alejandra, bienvenida a nuestro podcast Voces del Alma. Un placer tenerte con nosotros. Es un placer para mí. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, de verdad, Ale. Ale ha sido un tesoro que encontramos. Bueno, personalmente la encontré en redes sociales por recomendación de una amiga de mi iglesia. Entonces ahí pues me gustó mucho el contenido de Ale en redes sociales. La seguí escuchando y le envié un mensajito invitándola a escuchar nuestro podcast y que también si quería acercarse a grabar con nosotros un episodio, y pues la gracia de Dios abrió las puertas para que ella aceptara y hoy la tenemos. De hecho, Ale es oficialmente nuestra primera invitada en otro país, porque Ale es tica, pero sí está en otro país ahorita, en Estados Unidos. Entonces pues hasta eso estamos estrenando hoy con vos, Ale. Internacionales. Bueno, aunque siempre tica en el corazón, así que. Más tica que el gallo pinto. La verdad que sí. Me hace falta un buen gallo pinto, la verdad. Yo ya lo aprendí a hacer. Eso es lo que yo hago acá. No me queda tan rico como queda allá, pero bueno, ahí vamos intentándolo. Sí. El sabor es vivirlo en la tierra. Qué bien. Sí. Como ya yo necesito unos chucos o unas garnachas de guate también, Pablito. Oh, sí. Qué rico. Es cierto. Qué bueno. Okay. Bueno, chicos, Pablito, iniciamos con nuestra entrevista, Ale. Bueno, la verdad que después de lo que nos tocó vivir en este momentito, el cómo se llama, el tema de hoy es muy propicio para lo que nos toca vivir en la vida, y creo que el tema de hoy no podemos hacerlo a un lado de nuestra vida.
no es que nos vaya a acompañar, pero en varios procesos de nuestra vida se va a estar presentando. Y el tema de hoy es cuando llega la prueba. Y ya tomando el tema, pues, ¿cómo podríamos definir nosotros la prueba, Ale? Sí, eso es una pregunta profundamente teológica, ¿verdad? Y bueno, como me invitaron, ustedes ya saben que soy consejera bíblica, así que voy a hablarles de la Biblia y de lo que yo veo que Dios habla de esto. Y esto además les confieso que también es un poco de forro de parte de mi marido, porque cuando me mandaron esas preguntas un poco, yo pensé, uy, sí, ¿cómo definiríamos la prueba? Y entonces le pregunté a Estefan qué pensaba él. Mi esposo, además de haber sido pastor por muchos años. Perdón, Ale, que interrumpa. Antes de continuar, definamos forro. El forro. Sí, es que los guatemaltecos no nos entienden. Bueno, y de otros lados, claro, de otros países, sí, de otros países. Sí, como esa notita que uno tiene ahí escondidita para que no se la vea el teacher, ¿verdad? No se la vea el profesor. Pero sí, entonces le preguntaba yo a Estefan y estábamos hablando de esto, y bueno, mucho de lo que les voy a contar es lo que hablé con él, porque realmente es impactante, digamos, pensar en qué es la prueba. Estefan me dijo algo que me impactó. Bueno, yo les estaba contando que él es traductor bíblico. Estefan trabaja con una organización que se llama Wycliffe Translators, que es la organización más grande y con más reputación en realidad en el mundo con respecto a la traducción de la Biblia. Entonces, su trabajo es estudiar. Básicamente, eso es lo que él hace. Entonces, un poco de lo que hablábamos, a mí también como que me sorprendió. Me decía que las pruebas son circunstancias difíciles, ¿verdad? Ciertamente, son circunstancias difíciles que todos vivimos, que tienen dos posibles resultados. La aprobación o la desaprobación que Dios usa para, número uno, mostrar a los seres humanos quiénes son fieles y quiénes no, para purificar a los suyos. Por ejemplo, él probó a Israel, prueba a la iglesia pasa por muchas pruebas, y ellos aprueban o desaprueban y muestran quiénes realmente confían en él. Ahora, no es como que Dios no sepa, ¿verdad? Claramente Dios sabe quién confía en él y quién no, pero él quiere que nosotros sepamos. Él quiere que nosotros, en medio de esas dificultades, podamos ver a dónde está nuestro corazón y que podamos movernos para adelante y ser purificados. Como dice 1 Pedro, ¿verdad? Que habla que somos como pasamos por el fuego, purificados como el oro, ¿cierto? Entonces, ¿y qué pensás vos, Pablo? Que es, en tu perspectiva, ¿cómo ves esas ideas? ¿Cómo te suenan? Pues bastante bien. Yo creo que aclara bastante este concepto con respecto a lo que al final nos lleva a la prueba, ¿verdad? Creo que también la prueba a mí se me hace muy interesante, no solo por lo que prueba Dios, ¿verdad? Sino realmente cómo es que nosotros aprendemos a confiar en Él. Que eso es, o sea, increíble, ¿verdad? O sea, somos personas que nos han enseñado, creo, a hacer las cosas por nuestros propios recursos. Bueno, creo que a uno de pequeño le dijeron, si usted no lo hace, nadie más lo va a hacer por usted. Que es válida la propuesta que le hacen a uno desde pequeño. Sin embargo, creo que eso le hace a uno ser una persona muy independiente, olvidándose de que quien tiene el control de todo, pues definitivamente es Dios, ¿verdad? Así es, absolutamente. Yo creo que eso es súper sabio, porque la realidad es que, bueno, un poco pensando en la prueba, pensemos en diferentes pruebas, ¿verdad? Que vivimos. Pueden ser tantas diferentes cosas, desde escuchar una enseñanza, por ejemplo, del padre, del pastor, que nos choca, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo así, verdad? Yo no puedo confiar en Dios para esto, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando enseña, si yo visto las aves del cielo y las flores del campo, confía, ¿verdad? En que yo voy a vestirte, no te afanes, no estés ansioso por nada. Entonces, el pasaje está hablando de que no nos preocupemos si no tenemos en estos momentos el dinero que necesitamos. Dios nos cuida y nos protege. Pero confiar en eso y vivir en esa palabra, a veces es muy difícil. A mí me toca a veces, porque Estefan y yo somos misioneros. Entonces, y cada mes llega exactamente lo que ocupamos y a veces no sabemos ni de dónde.
Entonces, eso, por ejemplo, es un tipo de prueba, pero existen otras pruebas que son más circunstanciales, por ejemplo, un accidente de tránsito, o algo sencillo como que no funcione el envío de Zoom. Entonces, ¿qué actitud tomamos y cómo reaccionamos a eso? Muestra lo que hay en nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, Nelson se pudo haber enojado un montón y se hubiera puesto a reclamar, a decir, oye, es que esto yo ya lo había acomodado, esto no funcionó la vez pasada, ¿por qué no funciona ahora? No, Pablo, es que vos no te estás conectando bien, o lo que sea. O sea, pudo haber tenido la peor actitud, ¿verdad? Pero en realidad aquí estábamos muertos de risa, ¿verdad? Muertos de risa, hablando, esperando a que la cosa se funcionara, no funcionó. Reconocemos que al final, como decíamos, ¿verdad? El hombre propone, o la mujer propone, y el Señor dispone. Entonces eso nos mueve a otro lugar con respecto a nuestra actitud con el Señor. Sí. ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo creo que es algo muy importante lo que has tocado, porque es decir, eso es una de las consultas que traía para el día de hoy, y es que estamos viendo que hay muchas emociones en juego, ¿verdad? O sea, no solo está la prueba en sí, sino las emociones que genera esa prueba. Y yo creo que es ahí donde por lo general las personas es donde tienen tal vez algo de temor en sí mismo, ¿verdad? Es decir, estas emociones no las estoy sabiendo manejar. Entonces, ¿cómo podemos manejar esas emociones en la prueba? Sí, yo creo que, bueno, como les decía, la prueba, Estefan me decía algo, me encantó, que me dijo, son el horno de Dios, ¿verdad? Es lo que nos pone ahí en el calor. Y eso es uno de los principios de la consejería bíblica, que hay calor, hay un gran calor, y yo tengo un corazón que puede reaccionar de una u otra forma. Mucha gente dice, es que esto me provocó para que yo hiciera tal cosa. Por ejemplo, algunos dicen, es que mi esposa me provoca todo el tiempo, me pone a prueba. Esta es una forma de decirlo, ¿verdad? No lo dicen así, pero dirían, yo me enojé. Jamás, las mujeres nunca. Jamás, ¿verdad? Sí. Y ni los hombres tampoco, eso nunca nos provocan tampoco. Entonces, el marido o la esposa te provoca, ¿verdad? O tiene una actitud, y entonces uno le dice, el típico, vos me hiciste responderte así, es por tu culpa. Si vos no fueras de esta forma, yo no me sacarías el miura que tengo adentro, ¿verdad? Como decimos los ticos, ese mostrillo. Pero la realidad es que la Biblia no enseña eso. Dios dice que nada que está fuera de nosotros puede controlarnos. Nosotros tenemos un corazón, y ese corazón se mueve dependiendo de dónde quiere, de a qué adora. Si me adoro a mí mismo, yo quiero que tú te comportes como yo quiera. Pero si adoro al Señor, amo como ama a Cristo, y dependo de Cristo en medio de eso. Pero yendo a tu pregunta, Nelson, y eso es como un poco como base, ¿qué es lo que pasa? Que cuando entra la prueba, ¿verdad? Quedándonos con el tema, digamos, del matrimonio, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué papel juegan las emociones en eso? Las emociones son para yo nada más vivirlas y nunca darme cuenta que están ahí. Para nada, ¿verdad? Son como alarmas que Dios está poniendo, porque Dios nos diseñó con emociones y reflejamos a Dios en medio de eso. Él las vive de una manera perfecta, sin pecado. Por eso Dios puede ser completamente ira y no es pecado. Ese es uno de sus atributos. Pero bueno, en mi caso, ¿verdad? Como persona que refleja al Señor, yo no manejo mis emociones bien, yo soy pecadora, y yo necesito poner atención a esas alarmas y decir, ok, en estos momentos estoy sintiendo ansiedad, me estoy sintiendo súper frustrada, estoy sintiendo desconfiada, me siento decepcionada, todas estas diferentes posibles cosas, y en ese momento parar y decir, esto es lo que estoy sintiendo. A veces lo que hacemos en vez de responder es reaccionar, ¿verdad? O sea, lo que sentimos el estímulo, y entonces reacciono a eso. Entonces no es la persona que no te está tratando bien la que te hizo hacer eso, es lo que vos pensaste de lo que te dijo, lo que te hace reaccionar y te hace actuar como vos, y sentir, y lo que te hace reaccionar, ¿verdad? O sea, piensas, sientes, reaccionas. Entonces todos tenemos que aprender, yo creo, a bajar la velocidad. En todo momento de la prueba, bajar la velocidad de nuestros pensamientos, nuestra mente. Por eso el tiempo devocional es tan indispensable. Si yo no tengo tiempo devocional con el Señor, si yo no estoy ahí presentando mi vida ante el Señor,
cual si fuera un consejero, cual si fuera mi psicólogo. Eso es como la mejor manera de explicarlo para que nos demos una idea de qué significa, ¿verdad? Que es ir a expresarle todo lo que sentimos, lo que pensamos, sea correcto o incorrecto, Dios ya sabe, de todos modos, para qué vamos a actuar como los más santos, ¿verdad? Y en ese momento, cuando entramos a ese lugar con el Señor, ese es el tiempo mejor, porque aunque yo me tira pata ayer, hoy puedo arrepentirme y puedo pedir perdón a la persona, ¿verdad? O lo que sea. Entonces, no tiene que ser ya necesariamente, pero bajar esa velocidad y permitirse sentirlo y presentárselo al Señor es definitivamente el primer paso. Después de eso, ¿qué dice el Señor de esa situación? Esa es la pregunta. ¿Qué dice Dios de esa situación? Incluso, y hay procesos que duran toda la vida. Por ejemplo, bueno, yo vivo con muchísimo temor y esa es una de mis emociones constantes y mis pruebas, porque mi esposo sufre de depresión. A veces está muy bien, a veces está muy mal. Y ese proceso ha sido cansado muchas veces. O sea, ver a tu esposo metido en la cama todo el día sin hacer nada por meses, es como, papacito, levántese. Un poco lo que hablaba Nelson, ¿verdad? Que le decía a su amiga en el otro podcast con Mónica que hicieron, que estuvo buenísimo, por cierto. Entonces, es como, después de vivir con alguien en esa situación todo el rato, es como, bueno, además ocupamos trabajar y ocupamos hacer y ocúpese y no sé, ¿verdad? Y no solo eso, sino que eso es lo de menos. Mi preocupación mayor era verlo a él mal, queriendo verlo bien. Y ahora, incluso todavía a veces cuando lo veo medio mal, estoy yo pensando, Señor, ahorita la otra crisis, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a manejar esto? Entonces, no es una cuestión de superarlo un día y ya. El trabajo de las emociones y el trabajo de las emociones frente al Señor, no solo yo solo, porque yo no me arreglo solo. Dios es el que está conmigo caminando. Ese trabajo frente a Él es un trabajo constante y yo creo que las palabras clave son predicarse a uno mismo. Es conocer la palabra de Dios y predicarte a vos mismo cuando estás en ese momento de prueba. Traer palabra una y otra vez, ¿verdad? Y hacer nota mental, nota bíblica mental, ¿verdad? Como, Alejandra, acuérdese que aunque él tenga otra crisis, Dios te sostuvo antes y te va a sostener otra vez hoy. ¿Por qué tienes miedo? Él no te deja sola. Y sigo con miedo, a veces sigo con miedo, pero al rato se me pasa, como dice el meme, ¿verdad? A veces me da miedo que mi esposo va a entrar en crisis, me acuerdo que Dios es fiel y se me pasa. Tomando un tecito. Eso, exacto. La hermana René. Wow, o sea, bárbaro, porque es decir, de lo que nos estás compartiendo se puede sacar varias cosas, me llegan así cosas a la mente porque algo que me llama mucho la atención es que mucha gente, lo que nos compartís es que muchas veces la gente dice, es que usted me provocó eso, es que usted me hizo esto. Entonces también muchas veces estamos esquivando ser responsables de nosotros mismos, es decir, tenemos que aprender a ser responsables de nuestras reacciones ante los demás, ¿verdad? Primeramente. Y creo que es algo que estamos tratando muchas veces de evitar, no sé por qué, pero por lo general lo evitamos. Tal vez será, pienso yo, como tratar para no esforzarnos en trabajar en nosotros mismos, creo yo, ¿verdad? Tal vez haga que requiere mucho trabajo y no queramos meter como trabajar en nosotros mismos. Y también podemos tomar de lo que nos compartes de la relación con tu esposo, es decir, que vos has conocido tanto el amor de Dios en tu vida, algo así, que la prueba que están enfrentando con la enfermedad de la depresión te lleva a estar presente para Él. No evitas, no esquivas la responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, te lo pongo así, he escuchado así en confianza, que nadie nos escuche, ¿verdad? Por ejemplo, he escuchado muchas amistades que le ruegan a Dios por no tener a una persona con el corazón roto, por así decirlo, ¿verdad? Entonces yo decía, pucha, más bien que tenga sus cicatrices, la persona en su interior, quiere decir que es una persona que ha estado luchando, que ha estado, es decir, esas cicatrices valen oro. O sea, para la persona que está con depresión, esas cicatrices en el corazón valen oro. Entonces, tal vez están despreciando tener
una persona que ha luchado o algo así por tener un corazón que no haya luchado, digo yo, o sea, no le encuentro lógica a ese tipo de oración, ¿verdad? No sé si me entiende lo que estoy tratando de explicar, Ale. Si no, me decís. Claro, o sea, hay un valor y una perfección, como dice Pedro, precisamente, ¿verdad? 1 Pedro, donde él nos purifica. No es lo mismo, por eso es que uno cuando es chiquillo y tiene 15 años, no sabe nada de la vida, y no es que no sea valioso y sus emociones no sean válidas, por supuesto, pero por eso es que uno a los 15 no tiene la madurez que tiene a los 30, porque has vivido, has visto lo duro que es la vida, y eso te hace ser más sabio en muchas cosas. Entonces, todo tiene que ver con la prueba. La prueba es un regalo de Dios. Y él, pues, ese problema, que cuando la prueba viene, yo veo eso como algo que necesito parar ya, que se quite. ¿Cómo hago para arreglarlo? Y no queremos que la gente esté sufriendo, por supuesto. Nadie va a llegar y va a decir, ¡woohoo! ¡Llegó la prueba! ¿verdad? O sea, nadie dice eso. ¿verdad? Ni siquiera Jesús hizo eso. ¿verdad? Jesús sufrió y la pasó difícil. Sin embargo, la palabra sí nos muestra cómo él aprendió la obediencia a través de la prueba. El mismo Jesús, ¿verdad? Que en medio de todo era perfecto, no nos podemos comparar exactamente a él, por supuesto, pero hay mucho que aprender de la realidad de que todos tenemos esta oportunidad. Entonces, ¿cómo podemos ver las pruebas, las dificultades de la vida como una oportunidad, ponme atención, de dependencia de Dios? No es nada más, voy a ponerme la camiseta, me voy a poner todo bien, y esto yo lo supero, y aquí hay que hacer lo mejor, y dar lo mejor de mí mismo, y yo puedo lograrlo. ¿Qué pasa en mi debilidad se muestra el poder de Cristo? ¿Qué pasó con esa realidad? Claro, si uno no conoce a Cristo, y si las personas que nos escuchan hoy no le han entregado su vida a Jesús y no tienen una relación personal con Él, entonces esa es la única opción, ponerse la camiseta y hacer lo mejor que se pueda, lo cual no despreciamos. Realmente es la gracia de Dios en la vida de esa persona, dándole fuerza y moviéndolo. O sea, Dios se mueve en la vida de las personas que tal vez no viven una vida muy activa con el Señor, pero se están perdiendo la mejor parte. Se están perdiendo la mejor parte, que es como decía Jesús cuando estaba con María y con Marta. ¿Se acuerdan? Marta está lista, poniéndose, ya viene un montón de gente a visitarme en la casa, tengo que estar aquí, tengo que hacer el pie, tengo que preparar la pita, o no sé qué comían en aquel tiempo. Y María y Juan y Jesús estaban sentados, era María a los pies de Jesús, contemplando. Y Jesús diciendo, Marta, te estás preocupando por tantas mejor y te estás perdiendo la mejor parte. María está aquí, porque claro, Marta llega y le dice, dígale a mi hermana que me ayude. Y esa estaba en la tertulia más buena y mejor con Jesús. Y nosotros, ¿qué hacemos en medio de las preocupaciones? ¿Por qué no estamos a los pies de Jesús conversando con Él? Yo me sospecho que tiene que ver porque no sabemos cómo hablar con Él. Porque como no lo podemos ver, se siente tan abstracto, tan difícil, que es muy, ¿verdad? Es como, ¿cómo voy a hablarle a alguien? Exactamente, como lejano. Entonces hay que conocer la palabra, hay que ir a la Biblia, ¿verdad? Y poco a poco ir creciendo en quién es Él, y poco a poco Él, a través de la lectura bíblica, de esas cosas, nos va hablando, va trayendo pensamientos y conceptos que antes quizás uno nunca hubiera tenido por sí solo. O sea, hay que darle como la herramienta al Espíritu Santo, digo yo, ¿verdad? Si uno no está ahí, ¿qué vas a hacer? Claro. Y es que también algo. Y yo creo que... bueno, sí. Perdón, Pablito. Sí, adelante. Ale, súper chiva, digamos, las ideas que nos estás dando, primero porque queramos o no, las pruebas no se van a ir de nuestro lado, de nuestro camino. De hecho, el mismo Jesús dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, que los apartes del mundo, sino que los acompañes en todo momento, ¿verdad? Porque las pruebas van a venir. O sea, Jesús lo dijo, en este mundo van a encontrar pruebas, pero no tengan miedo porque yo ya vencí al mundo. Siempre voy a estar con ustedes. Y de hecho Él nos dejó al Consolador, al Espíritu de Dios,
Entonces, lo que estás diciendo de, digamos, tal vez personas que no han recibido a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Qué difícil, yo digo, Dios, de dónde se aferra la gente que no cree en ti cuando llegan los momentos difíciles de la vida. O sea, si nosotros dudamos y todo, y luego, igual que el meme, ¿verdad? A veces siento miedo, pero recuerdo que tengo un Dios que me cuida, entonces todo bien, ¿verdad? Definitivamente eso, igual que Marta, creo que a todos, y en estas épocas de pandemia y todo, que a todos se nos ha movido el piso de diferentes formas, puede ser fácil atarearnos, preocuparnos muchísimo lejos de ocuparnos, ¿verdad? Y de volver a esa comunión con Dios y de volver a esa intimidad y, como dices, estar a los pies de Él, exponerle nuestras preocupaciones, la prueba que estamos viviendo y decir, Señor, tú lo prometiste que ibas a estar con nosotros hasta el fin de nuestras vidas y que tú nos vas a ayudar y nos vas a dar la fuerza para afrontar estas cosas, no por mis fuerzas, no por mi capacidad, sino porque tú eres el que vas a estar ahí conmigo, ¿verdad? Y hay que recordar que hay otros propósitos de la prueba, ¿verdad? Así como lo pones, me encanta. Hay que recordar que la prueba tiene por lo menos 2 propósitos más, diría yo. El primero, el otro que yo diría es, ya lo he dicho un poco, pero lo voy a poner en términos diferentes, la santificación. Es decir, hacernos más como Dios nos diseñó que fuéramos originalmente. Que imitáramos a Jesús, pero no solo, de nuevo, no solo por ser como Jesús y así de bueno que Él es, por más bien caminar en sus pasos e identificarnos con Él. Cuando pasamos por la prueba y la vivimos de esta forma y empezamos a ver que Jesús vivió todas las pruebas que te puedas imaginar, de tentaciones, y no solo eso, por ejemplo, Jesús fue abusado cuando fue a la cruz. Un abuso físico, grave. Y eso, imagínate qué regalo para una persona que fue abusada físicamente, agredida, saber que Jesús sabe exactamente lo que eso se siente y que puedo identificarme con Él en medio de eso. Otra razón muy importante es el anhelo para una tierra mejor, como dice en Hebreos. En Hebreos dice que estamos viviendo aquí como extranjeros y estamos esperando llegar a una tierra mejor. Si todo fuera perfecto, lindo y maravilloso, ¿para qué necesitamos ir al cielo? ¿Por qué queremos estar en la eternidad? O sea, todos tenemos una sed interna de que haya justicia, especialmente en estos tiempos con el tema del racismo. Aquí en Estados Unidos es una cosa pues, violentísima. Pero, o sea, hay una sed y un deseo de que todo esté bien, con lo que bien trae, ¿verdad? Esa palabra, que todo sea bueno, bueno como fue en la creación. Y aún así, seamos creyentes o no, o sea, hay muy pocos ateos, yo diría, que dirían, no, a mí no me interesa eso, yo vivo en pura anarquía y ¿verdad? Y ya, a mí no me estresa, no creo en nada de eso que sea lo que desee. Hasta la gente que no cree en el Señor tiene eso interno, porque así fuimos diseñados. Entonces, vivir la prueba aquí no es nada más para que se me quite, y como Dios no me la quitó, o no la superé de alguna manera, me deprimí o pasó lo que sea, entonces ya, fallé la prueba y hasta ahí llegué. O sea, no se trata de eso, nada más. Se trata, avanzar en la prueba es confiar en Dios en medio de esa prueba. Aprobar esa prueba, quiero decir. O sea, no es un éxito del mundo. Por ejemplo, yo creo que Estefan ha aprobado la prueba de la depresión, aunque toma medicamentos todos los días y aunque a veces tenga crisis otra vez. Eso no quiere decir que él falló la prueba y que, bueno, ¿por qué se deprime? Usted es cristiano, no debería estar deprimido. No, la prueba de él es dependencia y decir, Señor, aunque esté deprimido, te sigo alabando, como hizo Job. Job habla de eso. No importa lo que me pase en la vida, yo sigo alabando el nombre del Señor. Eso es aprobar. Es el que cree en serio, el que está avanzando, ¿verdad? Y eso solo por medio del Espíritu Santo. Últimamente el Señor es el que hace eso en nosotros, pero hay algo evolutivo en nosotros que nos lleva también a hacer ese esfuerzo. Esa dependencia. Definitivamente, Ale, llegan pruebas a la vida que uno dice, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué en este momento donde más me estoy acercando a ti? ¿Por qué se me murió este familiar que tanto amaba? ¿Por qué se me fue este trabajo? ¿Por qué? ¿Verdad?
y no nos preguntamos para qué. Es difícil, por supuesto que es difícil porque puede sonarnos injusto, inmerecedero, lo que sea, pero definitivamente Dios puede transformar esas circunstancias para nuestro bien y el de otras personas, que es súper importante también. Así es. Pablo, creo que ibas a decir algo sin ratito. Ya se me olvidó. No, bueno, digamos, hablando de todo esto, una de las cosas que creo que es importante tal vez ver acá es que todos vemos de diferente forma las pruebas. Igual, podrán ser muy similares las pruebas, pero esas pruebas al final son diferentes para cada uno. Y bueno, ahí tenía una frase que creo yo que es muy interesante, ¿verdad? Que cada uno de nosotros decidimos qué vamos a hacer con la prueba, ¿verdad? Es decisión propia. O sea, a veces no sabemos qué hacer con la prueba, pero también es mi decisión. O sea, o le busco una salida o me quedo en la prueba, ¿verdad? Creo que con todo lo que hemos hablado ahora, pienso también, ¿verdad? De que la mejor decisión que tengo que tomar es aferrarme a Dios. Aferrado a Dios, las cosas van a ir saliendo no conforme yo quiero, sino conforme Dios lo va permitiendo, ¿verdad? Pero es muy importante eso, ¿no? O sea, digamos, depender totalmente de Dios, independientemente si se está dando el resultado que se espera o no. Y es que también yo creo que hay un ejemplo muy claro en eso, o sea, se me viene ahora a la mente, perdona que te atraviese así, palito, la conversación, pero es que se me viene así a la mente, me acordaba una... Ya estoy acostumbrado, Nelson. Sí, es que queremos que sea amena tu participación. No, mentira, palito. Usted sabe que aquí lo queremos con todo el corazón. Pero me acordaba una entrevista que le estaba haciendo la vez pasada a Santa Teresa de Calcuta sobre eso, del sufrimiento. Y ella ponía el ejemplo de cuando Jesús, si no me equivoco, estaba en el monte Getsemaní, algo así es. Que ella nos ponía que la soledad que sintió Jesús en ese momento era tan extrema que lo hizo brotar gotas de sangre o lágrimas de sangre. Entonces, el sufrimiento que sintió en ese momento lo hizo sudar sangre, pero a pesar de saber, porque él sabía lo que le esperaba, o sea, él sabía lo que le tocaba al día siguiente, o sea, no era jugando. Pero él dijo, ¿sabe qué? Si puedes, pasa a mí esta copa, pero que se haga su voluntad. Entonces, ¿qué forma más de aferrarse, a pesar de que uno sabe lo que le espera, a pesar de que sabe que la va a sufrir y la va a sufrir bastante, y uno dice... Más, usted sabe lo que está haciendo. Mejor me quedo con usted. Entonces creo que eso es un ejemplo bastante claro, ¿no? Totalmente, absolutamente. A mí me gusta mucho Segunda de Corintios 4. En Segunda de Corintios 4, del 7 al 12. Vean qué interesante lo que dice. Está hablando Pablo, ¿verdad? Y bueno, en el contexto de que él está hablando de que son ministros de Cristo, como todos los creyentes, somos un sacerdocio santo. Y dice que tenemos este tesoro en el 7, bien interesante, tenemos este tesoro en vasos de barro, en nuestro cuerpo, ¿verdad? En nosotros mismos, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y vean qué interesante lo que dice después. Llevamos siempre, en el 10, en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Ahí está hablando de su fruto, ¿verdad? De lo que sucede. El fruto es que hay personas que creen más en Jesús y todo esto. Pero vean qué interesante cómo empieza hablando, ¿verdad? De que la muerte de Jesús es algo que ellos están viviendo en su cuerpo. Esto que hablábamos de identificarse con Jesús. Y no solo eso, sino que nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a todas estas cosas, pero
se manifiesta la vida y el poder de Jesús en ellos. Cuando vivimos una prueba o algo difícil, miren lo que habla, ¿verdad, Pablo? Pablo, que es el que más podría hablar. Náufrago, atacado por serpientes, azotado muchas veces, lo vemos en el libro de los Hechos, encarcelado. Ese hombre, imagínate una vez que alguien te quiera poner en la cárcel por tu fe, solo una, y ya uno está hasta que le tiemblan las rodillas, ¿verdad? Y este hombre, habiendo vivido lo que vivió, está hablando y diciendo, en esta debilidad se muestra la luz y el poder de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos vivir nuestra prueba? De una manera cristocéntrica, de una forma en que sea Cristo el que está en el centro, y como vos decías, Steph, me parece tan sabio, es ¿cómo hago para vivir reconociendo lo que está haciendo el Señor en mi vida? ¿Qué está hablando Dios a mi corazón? ¿Cómo está usando esta prueba para santificarme, para retarme, para hacerme crecer, en vez de, Dios, ¿por qué me estás haciendo eso? No entiendo por qué salió esto así. Porque usualmente cuando viene la prueba, ¿saben qué pasa mucho? Nos quejamos. Y ustedes sabían que en el Antiguo Testamento el castigo de la queja era la muerte. Dios castigaba a los israelitas si se quejaban con muerte. ¿Por qué? No es porque Dios está loco, ¿verdad? Es porque Dios está haciendo un trabajo educativo en el Antiguo Testamento. Nos está enseñando quién es Él y quiénes somos nosotros. Cuando leemos la Biblia siempre tenemos que hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Dios en este texto? ¿Quién soy yo? ¿Qué me enseña esto de mí? ¿Qué me enseña esto de Dios? Y esto yo creo que nos enseña que cuando yo me quejo, cuando yo no estoy feliz con lo que estoy viviendo, no es solo nada más pecado, sí es pecado, pero no le pongamos mucha atención a eso. ¿Cuál es el problema del corazón? ¿En qué estamos desconectados en nuestra relación con Dios? Yo creo que tiene que ver con que es mi reino. Mi reino se está viendo interrumpido. No se está dando lo que yo quiero que se dé. Dios, tú no estás haciendo lo que yo quiero que se haga. No me gusta y lo voy a hacer saber a la criatura que se me ponga al frente, ¿verdad? Muchos no son quejumbrosos ni siquiera hablando. A veces hay otros más bien que se quejan por dentro, calladitos por fuera. Y usted no sabe nada. Pero por dentro una pura queja y un enojo y una ira, ¿verdad? Otros se deprimen, se ponen tristes, pierden la esperanza. Hay diferentes formas que reaccionamos, como dice Pablo, ¿verdad? O sea, todos vivimos esto diferente. Como dice Pablo, el de aquí, no Pablo el de la Biblia, ¿verdad? Pero la realidad es que la pregunta es entonces, cuando me quejo, cuando estoy viviendo las cosas difíciles, voy a volverme a mi propio reino, mi reino, le dice mi jefa aquí en Costa Rica, aquí en Estados Unidos trabajo en una organización y ella le dice así, que hacemos nuestros propios mini reinos. ¿Cómo nos volvemos y desechamos eso que no nos lleva a la vida? Eso nos lleva a la muerte, eso nos lleva a la desesperación, eso nos lleva a todas las cosas que Pablo dice, ¿verdad? Azotados, pero no desesperados y toda esta, ¿verdad? O sea, es cuando no hacemos caso y no estamos viendo al Señor, estamos ahí tratando de arreglar a nosotros mismos como los caballos, cerrados completamente y perdiéndonos la mejor parte. Ay, que Dios nos guíe, de verdad, no es imposible, no es imposible. Ale, dentro de toda la prueba que has vivido con la depresión de tu esposo, probablemente muchas otras pruebas que han llegado a tu vida, ya sea por medio de las situaciones matrimoniales, de trabajo, de cambio hasta de vivir en otro país, familiares, muchísimas pruebas que han podido llegar a tu vida. ¿Qué ejemplo ha representado Jesús para vos de cómo Él enfrentó sus pruebas, cómo reaccionó como humano y como hijo de Dios? Sí, qué buena pregunta. Yo creo que en medio de que Él nos muestra tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas tan lindas, la dependencia de Dios es lo que más puedo como rescatar. En medio de que Él era Dios por completo, ¿verdad? En todo su ser, y Él era también hombre por completo, un misterio que no podemos explicar, pero que eso es lo que por lo menos la tradición cristiana enseña en diferentes tradiciones, es como una de las bases
de la naturaleza de Jesús, en medio de todo eso, aprender de él en la parte de conducta siempre es útil, por supuesto, porque él es el hombre perfecto. Entonces, aprender de él y su conducta eso es nuestra meta final con respecto a ese crecimiento en santidad. Pero qué peligroso es ver a Jesús solo como un ejemplo y no verlo como alguien que en medio de todo nos estaba mostrando que en esos momentos había también una dependencia del Padre. Si Jesús pasó toda la noche orando, antes de escoger a sus discípulos, por ejemplo, a sus discípulos, los apóstoles me refiero, ¿verdad? ¿Cómo yo no voy a necesitar del Señor? Ese hombre que estaba, ¿verdad?, volando en su conocimiento de Dios, aún así dependía de Dios en oración y en su presencia. Y yo en medio de todo a veces no ha sido así. Ha sido dependiendo de mí y de mis capacidades. Entonces, creo que aprender a ir a la presencia de Dios es algo demasiado, demasiado importante que creo que puedo ver en Jesús y que Él nos muestra que es imposible realmente superar las cosas si no estamos en esa dependencia. Algunos lo verán como una debilidad, ¿verdad? Como es una muleta. Dios es una muleta para usted. ¿Sabe qué? Exactamente. Eso es Dios. Más que una muleta, pero la realidad es que yo soy débil. El problema es cuando alguien que es débil no lo reconoce. Cuando alguien que es débil y no lo reconoce, lo que pasa es que pasa tropezando por toda la calle, porque no se da cuenta que no tiene una pata. Entonces, esa humildad y ese reconocer de mi debilidad y de que yo no soy suficiente, yo no soy fuerte, yo no soy buena, yo no soy linda, no. Dios me ama y por eso ahora soy buena, porque estoy unida con la belleza de Cristo, no porque yo me lo merecía. Entonces, esa dependencia, ese entendimiento de que yo realmente necesito a Dios y necesito ese aferrarse, como tú lo dices, Stephanie, yo creo que es mi fortaleza, justo lo que decía Pablo, ¿verdad? En mi debilidad soy fuerte. Me da tristeza más bien pensar en todos aquellos que creen que son fuertes y al final terminan en muchas posiciones muy difíciles, en ansiedad, en depresión, en todo tipo de cosas, no solo porque Dios puso esa prueba en sus vidas, sino también como para llamarles la atención, como pongan atención, aquí estoy, para que me vuelva a ver, ¿verdad? Y muchos se pierden esas señales, lastimosamente. Y nadie es más inteligente que otro por esto es solo la gracia de Dios. Uh-huh. Sí, definitivamente. Es decir, es que yo tal vez no me pondría tan triste, porque bueno, sé lo que es una depresión y no le desearía a nadie esto, la verdad. Pero algunas veces, son necesarios recorrer esos caminos, ¿verdad? Definitivamente, porque lo que le enseña estos caminos es que uno todo solo no puede. Uno aprende que hay batallas que lo sobrepasan a uno y que ocupa ayuda, ¿verdad? Que uno no va a poder contra el mundo solo y que uno no va a hacer todo el trabajo solo. Entonces, le enseña mucha humildad definitivamente, pero también te da mucha fortaleza en cierto sentido. Después de superar ya todo el trayecto, te da una fortaleza de personalidad. Entonces, creo que más que todo, algunas veces se ocupa recurrir a esos caminos, ¿no? Totalmente. Así es. Y al final nos trae gozo, ¿verdad? Lo que es muy lindo. Al final nos trae gozo. Eso es muy cierto. Muy cierto. Uh-huh. Cuando ya Dios nos muestra el resultado de por qué y para qué esas pruebas, ¿verdad? Uh-huh. Y no es garantía. No siempre vamos a saber por qué pasan las cosas. Yo conozco una familia de misioneros, por ejemplo, hace algunos años. No los conozco muy de cerca, esta fue una historia que escuché en el grupo en el que iba y eran amigos de la persona que estaba predicando y conociendo esta historia me impactó porque eran una pareja que tenían como 5 o 6 hijos, una cuestión así, tuvieron un accidente de tránsito, todos los hijos fallecieron excepto la pareja. No, por Dios. Y esta pareja, imagínate qué prueba, lo que es esto, y la pareja siguió sirviéndole al Señor y caminando en gracia con el Señor, en medio del dolor, del luto que te puedes imaginar en esto,
Pero de nuevo, al comprender que a veces hay cosas que no sabemos por qué pasan, sería insulso de nuestra parte tratar de explicar esas cosas. Entonces, solo Dios sabe, porque a veces hay gente que vive cosas tan terribles. Y esto es una cosa, ¿verdad? Pero es que ni siquiera estamos entrando a temas que son ya de carga pesada. Bueno, eso es carga pesada también, pero carga pesada, ¿verdad? Como los temas de abuso y ese tipo de cosas, violaciones, ese tipo de cosas que son, pero destructivas a más no poder. ¿Cómo podemos explicar eso? No lo podemos explicar. Lo que sí sabemos es que, de nuevo, esta última razón de la prueba, estamos esperando una tierra mejor. Y Dios la promete, ¿verdad? Un tiempo donde vamos a vivir en gozo y su presencia va a ser nuestra luz y no va a haber ya llanto ni sufrimiento. Y esa es, los que vivimos en esa fe y vamos caminando ahí, vivimos la prueba de una manera diferente. Porque sabemos que es un ratitico, ¿verdad? Es un ratitico en la eternidad. Después vamos a vivir toda la eternidad con el Señor y esto va a ser, lo vamos a recordar, yo creo, pero va a ser como un sueño, ¿verdad? Súper útil para pasar la prueba. Súper útil. Ale, antes de que nos despidamos de vos, queremos invitar a las personas que nos van a ver y que nos van a escuchar a que te sigan en redes sociales, porque realmente vos y tu esposo crean contenido súper lindo, ¿verdad? En lo que es el podcast, que se puede escuchar en varias plataformas, por ejemplo Spotify, que nosotros también estamos en Spotify, y tienen lo que es el podcast de La Biblia para fulana y sutano, ¿verdad? Que se conversa bastante contenido bíblico, súper lindo, y lo chiva que es que también podemos escuchar la percepción de ambos, ¿verdad? Tanto hombre y mujer, muy bonito, ustedes que han estudiado bastante y se han preparado. También en lo que es Facebook, en tu perfil en Facebook, que te pueden encontrar como Ale Sura, ¿verdad? Alejandra Sura en Facebook. Y en Instagram también. Ahí sí, como Ale Sura. Como Ale Sura. Y el canal de YouTube también, que ha subido últimamente videos súper bonitos con amigos, con amigas, y vos solita también, muy, muy bonitos. Yo de verdad que trato de ver siempre cada video que sale nuevo. Gracias, en Instagram. Súper chivas, súper recomendados, ya se lo he compartido a muchos amigos. Entonces, para que te sigan también y pues sigan escuchando más de toda esa sabiduría que Dios te ha dado. Y gracias. de verdad, muchísimas gracias por disponer tu corazón para aprender de Dios, para seguir a Dios en todo, ¿verdad? Tanto en la prueba como en los momentos bonitos. Y que Dios bendiga tu matrimonio. Gracias, amén. Y a todos tus planes. Gracias por abrirte a hablar con nosotros este tiempo tan bonito, realmente muy provechoso para nosotros tres y para todos los que nos escuchen. Ha sido un placer para mí, muchas gracias, de verdad. Y sí, o sea, aquí todos estamos en la misma lucha, y realmente yo quisiera ser más santa. Me falta muchísimo. Ahora uno predica estas cosas y al día siguiente se le olvidó. Es terrible. Pero al día siguiente llega la prueba. Exacto, exactamente, pero ahí vamos, y la realidad es que todo es la obra del Señor, entonces podemos descansar en Él, y eso es lo que quiero animar a todos los que nos escuchan. Aunque te sientas en estos momentos que no estás ahí, y todo lo que acabo de decir te suena como la locura más locura, ¿verdad? O como algo imposible de alcanzar. Lo importante es que Jesús, recuerda lo que Jesús dijo, solo se necesita la fe del tamaño de la semilla de mostaza. Con creer un poquito, con eso le das tanto espacio a Dios a que venga a trabajar. Entonces, pídele al Señor, ahorita que termine este podcast, pedirle al Señor, yo no tengo casi fe, pero deme fe para poder creer y vivir esto que escriben, y además conocer más de la Biblia y del Señor. Buenísimo. Pablito, ¿algo más que agregar, Pablito, para irnos ya de este episodio que está llegando a su fin? No, pues solamente agradecer a Ale por la participación, por lo que nos ha enseñado. Y hoy iniciamos también con el verso de Santiago 1:2, cuando dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Creo que aquí es un reflejo realmente del gozo que uno puede tener la vida de Ale por lo que nos ha contado, ¿verdad? O sea,
o sea, el gozo que hay en su corazón se nota a pesar de las circunstancias de las que puede hablar. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque a veces, como se decía, es muy fácil hablar, pero vivirlo es muy diferente. Pero también uno puede ver y tomar, ¿verdad? De saber escuchar personas como Ale, ¿verdad? Que sabe uno que no está hablando cuento, que lo que está diciendo tiene no solo un trasfondo de teoría, sino también un trasfondo de vivencia, ¿verdad? Y eso es bien importante. Y también, agradecer a quienes nos escuchan, nos ven. Y como bien decían, si están en alguna prueba, ánimo, porque esto no va a ser eterno, es pasajero. Y también, bueno, busque ayuda, ¿verdad? Búsquela, porque caminar solo es bien complicado, ¿verdad? Uno necesita acompañarse de otras personas, pero qué mejor que acompañarse de Dios, ¿verdad? Que es lo más importante. Ale, gracias por este tiempo. Ha sido un placer, muchas gracias por el espacio, de verdad que sí, y gracias a los que nos escuchan por escucharme toda esta hablada, y que ojalá Dios los bendiga muchísimo, de verdad. Y también bendiciones a Estefan y por el chivo que pasó. Gracias. Buenísimo. Aquí al chivo se le dice, ya se me olvidó. No. Qué mal guatemalteco, ¿ah? No, ya que se despida Nelson, digo cómo se dice. Dígale, no importa, dígale. No, despídate. No, de verdad que muchas gracias a Ale, de verdad, por todo lo que nos ha compartido. Ha sido un episodio bastante enriquecedor, de verdad que en estos tiempos siempre hemos querido buscar traer un mensaje de consuelo, de apoyo, de esperanza, de verdad. Nos hemos enfocado en muchos temas, pero enfocarnos ahora en el episodio, en el tema espiritual, es bastante importante, ¿verdad? Porque muchas veces en tiempos así como de temor o incertidumbre, como lo que estamos viviendo ahora, fortalecer esa parte espiritual es lo que puede dar bastante fuerza en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, definitivamente es un tema demasiado enriquecedor, todo tu conocimiento, wow. Tendríamos que hacer como 3 podcasts más ahí. Tendríamos que sacar citas para grabar 3 más, Ale. Porque estaba muy interesante. Buenísimo. Y a ustedes por llegar hasta aquí en este episodio. De verdad, gracias por su apoyo. Gracias por su escucha episodio con episodio. Déjenos sus mensajes ahí en las plataformas de Facebook o Instagram. Estamos como Podcast Voces del Alma. Y en Instagram como Podcast Voces del Alma 2020. Estamos ansiosos por saber lo que piensan. Cómo podemos trabajar más esa área espiritual. Si quieren saludar a Alejandra o quieren hacerle una consulta, con mucho gusto, consúltenos y ahí le hacemos el puente para que puedan comunicar con Ale. Entonces, muchas gracias, un fuerte abrazo a todos y nos vemos en un próximo episodio y nos escuchamos, mejor dicho, en un próximo episodio aquí en su podcast de Voces del Alma. Nelson, dime. Nelson, yo dije la palabra como se dice aquí en Guatemala. En Costa Rica se dice forro, aquí se dice chivo. ¡Ay, chivo! Es el forro. Chao, gracias, hasta luego. Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz.